La principal diferencia entre multiplicar números enteros y multiplicar decimales es que al multiplicar decimales, necesitamos determinar dónde colocar el punto decimal en el producto. Observe cómo este primer decimal tiene dos lugares decimales para derecha del decimal. Y el segundo decimal tiene un lugar decimal a la derecha del decimal. Entonces, el producto debe tener la suma de estos son algunos lugares. Entonces el producto debe tener 3 decimales. Una vez que sepamos el número de lugares decimales que debe tener nuestro producto, podemos seguir ignorando los lugares decimales por completo y solo determinar producto de 12 y 3. Entonces tendremos 12 veces 3. Entonces tenemos 6, y luego 3. Entonces nuestro producto es 36, pero ahora nuevamente tenemos que tener 3 decimales en nuestro producto y sabemos que para el número 36, el punto decimal está aquí para comenzar. Y como ahora sabemos que tenemos que tener 3 decimales en nuestra respuesta, vamos a mover el punto decimal 3 lugares a la izquierda, entonces 1, 2 y 3. Observe que no había un dígito en esta posición, por lo que tenemos que agregar un 0 aquí. Entonces nuestro producto final es el punto 0, 3, 6 o 36 milésimas. Y muchas veces a los libros de texto les gusta poner un 0 aquí, en el valor posicional. Ahora quiero mostrar brevemente por qué cuando multiplicamos estos dos decimales, terminamos con el valor posicional de las milésimas. Si escribiéramos este problema en forma de fracción, esto sería 12 centésimas veces 3 décimas. Si multiplicamos estas fracciones juntas, observe cómo nuestro denominador sería 1000 y nuestro numerador sería 36. Aquí hay 36 milésimos escritos como una fracción, y aquí 36 milésimos escritos como un decimal. Lo que verifica que el resultado sea el mismo, si multiplicamos en decimales o si multiplicamos en fracciones. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Para 200, el punto decimal estaría justo aquí, por lo que hay 0 lugares decimales para él, derecha del decimal aquí. Y el punto 01. 2 tiene 2 decimales a la derecha del decimal. Bueno, 0 más 2 es 2, por lo que nuestro producto debe contener 2 decimales. Ahora que conocemos esta información, podemos seguir adelante y multiplicar, e ignore estos decimales por completo. Entonces encontraremos el producto de 212. Entonces, primero multiplicaremos por 2, eso nos dará 0. 0, 4. Y ahora multiplicaremos por 1, pero comenzaremos colocando el primer dígito en la columna de decenas. Entonces tenemos 0, 0, 2, y seguiremos adelante y agregaremos. Entonces tenemos 0, 0, 4, 2. Recuerde que ahora el punto decimal está aquí, pero ahora tenemos que moverlo 2 lugares a la izquierda, así que 1, 2. Entonces, el producto del problema dado con el decimal sería simplemente 24.0. 0 o solo 24. Como todos los dígitos a la derecha del punto decimal son 0. No hay necesidad de incluirlos. Este producto es igual a 24. Echaremos un vistazo a 2 ejemplos más en el próximo video.